Vamos a hablar ahora de la época de Marco Aurelio como emperador de Roma, de su ejercicio como emperador. Y entonces retornemos al 7 de marzo del año 161, cuando muere el emperador Antonino Pío o Antonino el Piadoso. Y entonces lo suceden en calidad de coemperadores Marco Aurelio y Lucio Vero, que eran muy distintos, pero se lograban llevar bastante bien. Lucio Vero era un hombre mucho más vanidoso, que le encantaban los placeres de la vida, era muy diferente, era un temperamento mucho más disperso, más interesado en la guerra, en el placer, muy distinto a Marco Aurelio. Por supuesto, su carácter era mucho menos cultivado, pero tenía una ventaja y era que admiraba a Marco Aurelio. Y entonces, como admiraba a Marco Aurelio, también se dejaba guiar por él. Y Marco Aurelio lo respetaba tal como era, sin juzgarlo y sin acusarlo. No es muy común en la historia de las dinastías que cuando hay dos hermanos se lleven bien. Casi siempre terminan peleados, matándose entre ellos, dividiendo un país, etc. Sin embargo, eso no ocurrió en este caso. Incluso Marco Aurelio hace una pequeña referencia a su hermano, bueno, recordemos que es hermano adoptivo, no es hermano de sangre, digámoslo así. Hace una referencia entonces a su hermano Lucio Vero, agradeciendo a los dioses por haberme caído en suerte un hermano tal que fue capaz de incitarme con sus costumbres a cuidar de mí mismo y que al mismo tiempo me alegraba por su deferencia y afecto. Lo que dice puede tener un tono de ironía. Las costumbres de Lucio Vero me hicieron cuidarme a mí mismo. Yo no quería seguir las costumbres de él y por eso me cuidé a mí mismo. En cualquier caso, se llevaron bien, no hubo mayores conflictos, gobernaron juntos durante 8 años, porque Lucio Vero murió en el año 169 a causa de la peste antonina. La ventaja que había en este caso era que todos, incluso el propio Lucio Vero, reconocían que Marco Aurelio era el que estaba mejor preparado para gobernar, y por eso una sabia solución fue que a Lucio Vero le encargaron cuidar del imperio comandando las legiones en Oriente. Entonces él se dedicó a algo que le era más afín, que era el comandar las tropas. Entonces Lucio Vero no se metió tanto en el gobierno del imperio, sino que era un coemperador, pero que se dedicaba mucho más a la labor militar. Eso no quiere decir que Marco Aurelio no se ocupara de lo militar. Aunque él era un hombre de temperamento pacífico, le tocó enfrentar todas las situaciones difíciles que hayamos dicho. Hambrunas, grandes pestes. La peste antonina duró más de 15 años, más o menos del 165 al 180. Mató a Lucio Vero. Algunos dicen que también fue eso de lo que murió Marco Aurelio, y murió muchísima gente, ¿no? Hoy en día se ha averiguado mucho qué pudo ser esa peste antonina. Algunos dicen que fue como una especie de viruela hemorrágica. Otros dicen que tal vez fue una peste más bien de sarampión. En todo caso, duró muchos años y mató millones de personas. Y entonces este es el ambiente que le toca gobernar. Hambrunas, pestes, guerras, rebeliones, etc. Entonces la gran mayoría del reinado de Marco Aurelio estuvo dedicado a combatir las invasiones de los pueblos bárbaros en el norte de Europa, sobre todo a orillas del Danubio. De hecho, al final del libro primero y al comienzo del libro segundo, él habla de la región donde está, y eso es cerca del Danubio, donde se dan las batallas. Todas esas batallas se dieron en las regiones que hoy conocemos con otros nombres, pero que eran las mismas. Por ejemplo, en la Germania, es decir, en lo que hoy es Alemania, en la Dacia, que era como se conocía en la antigüedad, lo que hoy es Rumania, incluso en lugares que corresponden hoy a Italia, a Hungría y a muchísimas otras naciones. Pero además, en el año 175,
Marco Aurelio tuvo que enfrentar la rebelión de un general, Avidio Casio. Era el gobernador de Siria. Eso era común en la época. Los gobernadores y toda esta gente eran militares, ¿no? Entonces Avidio Casio se propagó, seguramente él mismo propagó la idea de que el emperador había muerto. Pues el emperador no estaba en Roma, sino con las tropas, y entonces él se proclamó emperador haciendo correr ese rumor que había muerto Marco Aurelio. Sin embargo, con el tiempo se dieron cuenta que eso no era así, y las propias tropas de Avidio Casio lo ejecutaron y le llevaron a cabeza a Marco Aurelio. Sin embargo, Marco Aurelio nunca quiso tomar venganza de ningún tipo. En ese mismo año, en el año 175, le pasa esa rebelión, pasan las pestes, pasa todo, y en el año 175 se muere también su esposa Ania Faustina. Y en medio de, digamos, como en una cierta pausa de las guerras que hay en el año 176, hay un gesto que es muy interesante para entender a Marco Aurelio. Cuando tiene ya 55 años, en el año 176, viaja a Atenas. Y en Atenas funda 4 cátedras imperiales de filosofía. Entonces él, como emperador, establece 4 cátedras de filosofía para que se enseñen en el imperio las 4 grandes filosofías de la antigüedad: el platonismo, el aristotelismo, el epicureísmo y el estoicismo. Es un gesto interesante. Él es un hombre de temperamento y de formación estoica, pero no por eso quiere imponer su manera de ver la vida como un modo oficial o como una filosofía oficial del imperio. En el imperio pueden tener lugar muchas otras filosofías y se deben enseñar otras filosofías como las de Platón, Aristóteles o Epicuro. En el año 677 regresa a Roma, y entonces ya él va viendo que su vida tiende a su fin, y entonces eleva a su hijo Cómodo a la categoría de emperador adjunto. Entonces tiene un coemperador en los primeros años, Lucio Vero, pero tiene un emperador adjunto en los 3 últimos años de vida, que es su hijo Cómodo. Ya les decíamos, Cómodo desgraciadamente fue un personaje bastante siniestro, más interesado en los juegos de gladiadores, en el goce de los placeres corporales. Fue una desgracia. Realmente fue el último emperador de esta dinastía y la que la llevó a su total decadencia. Y aunque podría decir que forma parte de los emperadores buenos, en realidad es el final de los emperadores buenos, porque fue uno de los peores emperadores, y como muchos otros de los malos emperadores, como por ejemplo Calígula, pues también murió asesinado. Bueno, son muchos, son bastantes los emperadores romanos que murieron asesinados. Entonces, visto todo esto, es claro que Marco Aurelio pasó poco tiempo en Roma en su época de emperador. Fue un buen guerrero que logró defender el imperio de muchos enemigos, pero la mayor parte de su vida, sobre todo al final, la pasó por fuera de Roma. Y fue allí donde escribió sus meditaciones en medio de la guerra. Finalmente, Marco Aurelio muere en el año 180, el 17 de marzo del año 180, en Vindobona, que es en las cercanías de la actual Viena. Es decir, no en Roma, sino lejos de Roma. Fue deificado, es decir, fue elevado a la categoría de Dios, como se hacía con muchos emperadores. Las cenizas se llevaron a Roma y lo sucedió Cómodo en el año que venía gobernando desde antes. Pero de él nos quedan 2 grandes recuerdos, que son 2 recuerdos muy importantes que siempre hay que destacar. El primero, el más importante para nosotros, es su libro. Las meditaciones, los pensamientos, los soliloquios, etc. Ya veremos que se puede traducir de muchas formas, o se le puede nombrar de muchas formas a esta obra. El primer gran legado de Marco Aurelio fue su obra. Pero hay un elemento que también es interesante, que es una estatua ecuestre en bronce, que es la única que se conserva de un emperador romano. Es extraño que se conserve. Y sobre todo, parece que la razón, algunos historiadores dicen que la razón para que esa estatua ecuestre en bronce de Marco Aurelio se haya conservado a lo largo de los siglos fue que por mucho tiempo se creyó
que a quien representaba esa estatua era al emperador Constantino. Y entonces, por supuesto, en el mundo cristiano, el emperador Constantino pues tiene un lugar muy favorable porque fue, digamos, el hombre que le empezó a dar acogida a los cristianos, mientras que Marco Aurelio ciertamente no. Marco Aurelio participó de matanzas de cristianos y veía a los cristianos como unos tipos rebeldes, complicados, etc. Esa estatua ecuestre en bronce del emperador Marco Aurelio hoy está en el Museo Capitalino en Roma y hay una réplica en la plaza del Campidoglio en Roma. Esa estatua se conserva hoy en día y esos son dos legados muy importantes que nos quedan de Marco Aurelio, la estatua y el libro. De aquí en adelante nos vamos a ocupar del fundamental.